buenas noches a todos. Agradezco al doctor Alberto Lipsi por haberme invitado a participar en este seminario. Presentaré el tema de necesidades educativas e innovación curricular. Este tema lo abordaré desde estos tres aspectos, que son las necesidades de fondo que se deben de atender, innovaciones curriculares que se han llevado a cabo en el último siglo en la educación médica y los elementos a considerar para realizar una innovación curricular. Las necesidades de fondo que se deben de atender en estudiantes de pregrado es esencialmente en el ingreso. Los estudiantes que ingresan a la educación superior y de forma particular a la Facultad de Medicina de la UNAM son estudiantes que provienen de diferentes tipos de bachillerato y de diferentes, obviamente, modelos educativos. Conlleva a que ingresen con diferentes niveles de conocimientos, tanto declarativos como procedimentales y actitudinales, que tienen un impacto precisamente en el primer año de la carrera de médico cirujano. Sobre todo estos conocimientos declarativos, hay estudios que concluyen que hay una correlación importante entre los niveles de conocimientos en física, química, biología y matemáticas con el desempeño académico que obtienen los estudiantes en el primer año en las asignaturas como anatomía, biología celular, biología del desarrollo, entre otras. El resultado, desgraciadamente, muchas veces es poco alentador porque tenemos una deserción importante en el primer año y sobre todo niveles de reprobación en estudiantes de este primer ciclo escolar. Otro de los aspectos también de que provienen de diferentes tipos de bachillerato son los diferentes también estrategias de enseñanza que muchas veces no propician un aprendizaje independiente. Lo que les funcionaba en el bachillerato, desafortunadamente esas estrategias de enseñanza no les funcionan en la educación superior. Así también tenemos diferentes niveles de capacidad para resolver problemas en los estudiantes. Y bueno, y en muchos de ellos, desgraciadamente, es una falta de motivación en el aprendizaje. Otro aspecto, otra necesidad imperiosa que tenemos que atender es precisamente a lo que se enfrentan los estudiantes pasantes y que ingresan a realizar su servicio social. En un artículo publicado en el 2012 por el doctor Graue, precisamente concluye en que una quinta parte de las unidades médicas rurales no cuentan con el equipamiento e insumos necesarios para prestar un servicio de atención primaria. Aunado a que también la tercera parte de las sedes existentes no cuentan con una habitación para que el pasante viva dignamente. Y si a eso le aumentamos la situación de inseguridad que prevalece en todo el país, de manera pues esto se enfatiza mucho y aumenta en las regiones y poblaciones marginadas. Estas son situaciones en donde nuestros médicos pasantes encuentran al prestar su servicio social. Otra de las necesidades imperiosas a atender son las condiciones de empleo de los médicos en el país. En un artículo publicado este año, presentaron algunos de los resultados basados en una encuesta nacional a los médicos empleados en el sector salud. De ellos, el 56.5% trabaja en el sector público y el 43.5% en el sector privado.
Déjeme comentar que en estos médicos empleados, principalmente la mayor parte de ellos tenían una licenciatura, pero también algunos de ellos contaban con especialidad. En el sector privado encontramos que el 68% trabaja en consultorios independientes, el 10% en consultorios de compañías mercantiles y el 22% en hospitales particulares. Pero lo más preocupante son las condiciones laborales. El 20.5% de los médicos que trabajan en el sector privado contestaron que tienen un ingreso inferior o hasta 2 salarios mínimos. Anualmente egresan en nuestro país 12,000 médicos. 12,000 médicos que desgraciadamente por las escasas oportunidades de trabajo se ven obligados a trabajar en consultorios anexos a una farmacia. Y entonces aquí, pues la pregunta obligada es, ¿y para eso las universidades forman médicos para cubrir este campo laboral? Y bueno, también algunos más de nuestros egresados se registran al examen nacional de residencias médicas. Pero desgraciadamente solo el 26% ingresan a una especialidad médica. Entonces las condiciones de empleo, pues obviamente, pues son desfavorables en nuestro país. ¿Cómo atender estas necesidades? Hay que reflexionar la forma de homogeneizar la población de egreso para un mejor desempeño académico durante el primer año. Se tienen que llegar a acuerdos con las instituciones de salud y las escuelas de medicina que conlleven a garantizar que las sedes cuenten con los recursos necesarios y los médicos pasantes en su servicio social puedan dar una debida atención médica. Así también como se debe de tener un diálogo y principalmente una reflexión crítica entre las universidades y el sector salud, para crear las bases que conlleven a un desarrollo profesional y un cambio sostenible y profundo. El resultado deberá ser precisamente de este diálogo y de esta reflexión crítica una innovación curricular actual. Y hablando de innovaciones curriculares en la educación médica, en los últimos 100 años precisamente, pues se han llevado a cabo 3 reformas educativas médicas. No ahondaré mucho en esto, simple y sencillamente les menciono que la primera fue a principios del siglo XX, que precisamente fue a partir del informe Flexner, en donde en Estados Unidos se realizaron los planes de estudio basados en medicina científica, orientada al desarrollo de la investigación básica y clínica, en especial de la farmacología. Y bueno, a mediados del siglo XX tenemos que a partir de un fuerte déficit de médicos generales, precisamente la innovación educativa estuvo basada en problemas y con planes de estudio enfatizando la atención primaria. Y a principios de este siglo XXI tenemos la tercera reforma educativa médica basada en la mejora de los sistemas de la salud. A partir de esto, de los planes de estudio, desarrollan competencias profesionales básicas a contextos específicos de la población. Desafortunadamente en nuestro país, a muchas de las escuelas de medicina todavía siguen con modelos flexinianos. Algunas han innovado sus planes de estudio hacia la segunda reforma, pero todavía no encontramos planes de estudio basados en la mejora de los sistemas de la salud.
En un seminario que se presentó precisamente en la Academia Nacional de Medicina, titulado La educación médica en México hacia el 2025, escuché precisamente al doctor Gregorio Tomás Obrador. Y bueno, me atreví a tomar de su presentación esta diapositiva porque me parece muy explícita y además me parece que estamos totalmente de acuerdo en que en el escenario actual inmediato de la educación médica será una masificación de la educación médica más una reducción de los campos clínicos y bueno, pues más el agotamiento del modelo flexneriano, que tendrá como resultado el deterioro de la calidad de la educación médica de pregrado. Este resultado será inmediato si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, lo que tengamos que hacer sin duda es una innovación curricular, un cambio curricular en los planes de estudio de las facultades, de las diferentes facultades de medicina del país. Tomando en cuenta precisamente cambios y avances que se han dado en la situación actual del país y que la currícula ha cambiado poco frente a los sustanciales cambios en las necesidades de salud de pacientes y de los sistemas. Todo esto tendremos que tomarlo en cuenta. Estos cambios en las tecnologías, estos avances en la tecnología, estos cambios en la sociedad, porque tenemos, entre algunos otros elementos, tenemos mayor exigencia en la calidad de los servicios de salud y pacientes más informados. Así también tenemos que considerar los cambios en el mercado laboral, como los avances en el conocimiento. Solamente menciono, los avances en el conocimiento han sido vertiginosos, han tenido un cambio vertiginoso. Y yo obviamente creo que los más importantes son entre ellos los emanados de la genética, la proteómica, nanotecnología, las nuevas enfermedades, resultado de la migración, de migraciones y de la contaminación. Y también nuevas patologías, nuevos métodos de detección y bueno, también hay que considerar los cambios en el perfil epidemiológico. Y aquí voy a referenciar al doctor José Narro, que en un artículo comenta él que si comparamos las condiciones de México al inicio del siglo pasado, cuando pues, los planes de estudio más que nada iban encaminados hacia el modelo del informe Flexner, emanado del informe Flexner, bueno, pues entonces teníamos en aquel entonces una población de menos de 15 millones de mexicanos y que actualmente pues casi somos 120. La esperanza de vida al nacimiento era de menos de 30 años y actualmente es de casi 80 años. La población del país era en un 70% rural y actualmente el 75% es una población urbana. Las causas de muerte a principios del siglo pasado eran de origen infeccioso y las cuales ocasionaban casi el 44% de los fallecimientos. Hoy en día, muchas de esas enfermedades han desaparecido o se han reducido y solo causan 4.4 de las muertes actualmente. A lo anterior se debe también añadir el envejecimiento de la población, el deterioro del ambiente, el crecimiento de las adicciones, desgraciadamente el aumento en la depresión
y en otras formas de patología mental. La crisis de valores, los cambios en las comunicaciones y la información y los avances científicos y tecnológicos, entre muchos otros. Por ejemplo, otro de los cambios en el perfil epidemiológico, no nada más de México, del mundo, fue precisamente la epidemia que actualmente todavía vivimos y que es a partir del COVID-19. Ahí creo yo que hay un parteaguas y que esta epidemia que estamos viviendo actualmente nos puso en evidencia que los servicios de salud no están funcionando adecuadamente para cubrir las necesidades de la población. ¿Qué debemos de considerar en una innovación curricular? Y aquí, antes de andar en varios aspectos, quisiera yo referenciar al doctor Lipsitz, que dice que hoy en día estamos obligados a la incorporación armónica de la medicina al desarrollo social. Y para esto tendremos que vincular el modelo educativo a las necesidades de salud de la sociedad. Tener un acercamiento de los estudiantes de medicina muy temprano a las comunidades. Porque de ello, pues, emana la responsabilidad social, entre otras cosas. Tendremos también que considerar la adaptación a nuevas funciones de médicos, otras funciones en los médicos y otros profesionales de la salud. Considerar también en la innovación curricular una educación interprofesional y transprofesional que dé como resultado precisamente nuevas funciones de médicos, pero también de nuevas profesiones y el trabajo en equipo. Incluir contenidos que fomenten el cultivo de la empatía y la compasión hacia el paciente, de acuerdo con la ética. Incorporar un eje de investigación en el currículo, ya que prepara al estudiante en la gestión de la información, las TIC, la informática médica y la metodología científica. Tenemos que tener un currículo flexible que permita a los estudiantes explorar horizontalmente campos, disciplinas y temas de orden médico que sean del interés de cada uno de ellos. La innovación curricular deberá ser resultado de la vinculación entre el sistema educativo y el sistema de salud, que tenga como resultado un modelo de medicina poblacional, que precisamente este modelo cubra las necesidades de salud de la población de México y del mercado laboral para profesionales de la salud. Muchas gracias.